Estamos en la parte que tiene que ver con el liderazgo ya de los demás. Yo digo influencia positiva, ¿no? Tenemos que ser elementos, personas capaces de influir en los demás. ¿Cómo logramos la influencia? Bueno, primero desde una cultura que defienda ese tipo de liderazgo que nosotros queremos. Estilos de liderazgo hay muchos, pero si habláramos de culturas de liderazgo en las organizaciones, nos damos cuenta de que hay como tres culturas de liderazgo. Una sería la cultura de autoridad, la cultura de resultados o la cultura de desarrollo. Cada organización, consciente o inconscientemente, ha definido su cultura. Oye, por cierto, ¿todavía no estás en la comunidad Tu Mejor Versión con César Piqueras? ¿Y qué es esta comunidad? Es una comunidad en la que cientos de personas compartimos a través de WhatsApp. Puedes participar e interactuar conmigo y con más personas. Es una forma de tener una comunicación más directa, mucho más genuina, más íntima y más auténtica conmigo, para ayudarte a ser tu mejor versión, para darte todas las herramientas y contenidos que necesitas. Te puedes unir a través del QR que ves en la imagen o a través del link que encontrarás en la descripción. La cultura es difícil de definir. ¿Por qué? Porque es como si le preguntamos al pez qué es el agua. Es el lugar donde vive, ¿no? De manera que estando dentro nos cuesta definir la cultura, pero cuando tú has entrado a trabajar a un lugar de trabajo, enseguida te has dado cuenta de cómo es la cultura, ¿sí o no? Es como que si yo te preguntara, después de 2 meses trabajando en ese lugar, sales de allí y te pregunto cómo son en este lugar, me vas a decir cómo son, cómo es la cultura. ¿Les gusta reírse? ¿Les gusta reunirse? ¿Les gusta cómo son? ¿Qué pasa si alguien se equivoca? ¿Cómo lideran a las personas? ¿No? Eso es la cultura. La cultura siempre está, queramos o no, se crea una cultura en un grupo de personas, se crea una cultura, es una forma de hacer conjunta. Pero intentamos crear nosotros, desde el liderazgo, desde la capa de liderazgo, intentamos crear una cultura determinada que nos ayude a conseguir lo que queremos. Porque si no la creamos conscientemente, hay una cultura inconsciente que se va a crear y condiciona los resultados. Dice Peter Drucker en una frase, la cultura se come a la estrategia para desayunar, con esa idea de que la cultura supera a la estrategia. Tú tienes la estrategia de esta es la estrategia ya, pero la cultura manda más. ¿Por qué? Porque al final es lo que respiramos, el cómo somos, ¿no? La cultura se come a la estrategia para desayunar. Entonces, en cuestiones de liderazgo de personas, tres culturas muy diferentes. Por ejemplo, fijaros, la emoción reinante en cada una de estas culturas, pues muy diferente. Aquí hay muy pocas empresas ya, ¿vale? Por suerte, esto como con ese cambio de conciencia social que hemos ido hablando, cada vez hay menos culturas de autoridad, pero alguna queda. De manera que conozco empresas de más de 500 empleados en el que el 33% de la plantilla está medicada, por ejemplo. O sea, está tomando ansiolíticos para dormir, no sé qué. O sea, real, o sea, el 33% de la plantilla medicada. Madre mía. Pues sí, a veces pasa, ¿vale? Entonces, hay culturas en las que hay mucho miedo, hay culturas en las que hay simplemente como es una cultura muy lógica, muy razón, muy lógica, basándonos en la razón, en vale, lo que hay que hacer, los procesos, los procedimientos. Y son culturas en las que hoy en día la mayoría de empresas podrían estar aquí, el arco más grande está aquí. Y otras en las cuales el elemento principal es la ilusión. Entonces hay visión, hay propósito, hay ilusión, es muy diferente. También ocurre así con la innovación. ¿Cómo ocurre en cada cultura? Aquí ocurre por error, aquí se procedimenta y aquí como hay un buen clima laboral, hay creatividad e innovación constante. Están pasando cosas constantemente. Asimismo ocurre con las personas. Fijaros, ¿aquí qué son? Pues manos. Fijaros, aquella frase, no pienses, ¿no? No pienses, no te pago para pensar, ¿no? Yo la he escuchado alguna vez. ¿Habéis escuchado alguna vez? Vale, entonces, pues manos, ¿no? Cuidado. Manos y cabeza, vale. Aquí manos, cabeza, aspiramos a conquistar el corazón de las personas. Ese es el objetivo de la cultura de desarrollo. ¿El poder dónde está? Pues de nuevo, ¿dónde está el poder? Ahí la tenemos en cada persona. Esta idea del organigrama cada vez más plano, del empowerment, es lo que deseamos. Y aquí no, aquí hay una jerarquía muy clara. El clima pasa de ser tenso a ser positivo, así que trabajar aquí es muy difícil. De hecho, los indicadores, marcadores biológicos de las personas aquí son diferentes. En estas culturas hay más presión arterial, más cortisol y peor sistema inmune. Y son culturas reales, ¿eh? Aquí en Valencia tenemos algunas de más de 1000 y pico empleados, aquí. Entonces te das cuenta de que pues eso, es que hay más, es decir, ahí los análisis de sangre salen distintos. ¿Por qué? Porque claro, cuando hay mucha tensión, mucha autoridad, pues entonces, ¿qué pasa? Que hay más cortisol y todo esto, ¿no? Conflicto, allí se gestiona, aquí visible, porque pues, hay conflicto, aquí a veces se esconde, ¿no? Las personas son lo que pueden llegar a ser. Esto es muy bonito porque ya no solamente es lo que eres, es que se te invita a ser tu mejor versión. Y es bonito porque a veces hay algunas empresas que ven como una amenaza al que tú evoluciones y otras lo ven como una oportunidad. Y
Y en ese tipo de empresas, incluso cuando una persona toma la decisión de salir de la empresa para ir a un nuevo proyecto o para emprender, se le felicita. No es como esa sensación de nos has traicionado, ¿sabéis? Entonces, chulo porque se invita a cada uno a ser su mejor versión. Ojalá tu mejor versión esté dentro de la compañía. Y de hecho, nosotros como líderes vamos a hacer todo lo posible para que tú estés dentro de la compañía, que queremos que estés aquí toda la vida.